Si alguien quiere escuchar en inglés allá, puede ir. Si alguien quiere quedarse aquí. El tema de hoy, quiero comentarles, estuvimos mi esposa y yo en un congreso, en unas pláticas de pastores en este fin de semana. Desde que mi esposa y yo llegamos a una congregación, el pastor de allá, que es doctor, nos dio un curso de parejas para que supiéramos a lo que íbamos a entrar. Y desde ese año, 1992, que llevamos el primer curso de parejas, pues llevamos 31 años yendo a cursos de parejas. Tuvimos como 16, 18 años recibiéndolos y luego pues los que siguen hasta el año pasado, que el año pasado no tuvimos congresos de parejas por muchas cosas, ¿verdad? Pero este año espero que sí. Hemos estado, independientemente de que ahora los damos, también vamos a recibirlo. Porque no puedes nada más estar dando y dando y dando, y también necesitamos recibir, ¿verdad? Como pareja y como hombre y como mujer necesitamos. Y estábamos en este congreso y nos hicieron una encuesta de que si nos había gustado, que cuál la presentación mejor, y que dijeras en una sola palabra qué había sido para nosotros como pastores el congreso. Y entonces, no sé por qué era personal, no se valía copiar, no sé qué puso mi esposa, pero yo puse que había sido refrescante. Cada vez que tú vienes a escuchar una palabra, es como cuando tú vas a la calle, trabajas, estás mediodía a 104 grados Fahrenheit en el sol, y de repente llegas a tu casa y te ponen tu refresco preferido y te dicen: ten, mi amor, porque veo que tienes sed, para que te refresques. Y entonces agarras y le sorbes y luego, ¿qué pasa? ¿Qué dices? Yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Y entonces para mí ahora este congreso de parejas al que fuimos como asistentes, para mí fue refrescante. Y me estaba recordando varias cosas. Incluso el presidente de la alianza, que también estaba como oyente. Y se los digo para que sepan, porque a veces la gente cree que el pastor nada más da y da y da. No, también nosotros necesitamos recibir. Entonces estaba el presidente de la alianza y estaba él allá solo. Su esposa no estaba en ese momento. Mi esposa no estaba en ese momento. De repente, así como que conectamos, ¿verdad? Así que nos vimos, ¿verdad? Y así como, de repente, así como que, ay, y se levanta, ¿verdad? Y viene y me dice: doctor, ¿por qué está tan pensativo? Y le digo: no, pues es que, pues sí, estaba pensando algunas cosas. Yo también. Y empezamos ahí a platicar. Y te digo esto por lo siguiente: Dios me estaba refrescando, y esta palabra que vamos a recibir hoy, yo la he escuchado de muchos pastores, he hecho comentarios sobre esta parábola que vamos a ver. Sin embargo, yo nunca la había compartido como la voy a compartir contigo el día de hoy. Y entonces me acordé de eso, que incluso en algún momento hasta lo tomaron como un ejemplo en algo que pasó en mi vida, pero sin embargo yo nunca lo había compartido. Y yo creo que al menos una persona aquí, y yo creo que más de uno, va a salir así como cuando te tomaste ese refresco que dijiste: ese es mi deseo, que más de uno se vaya con un refresco en su corazón. Así que te invito a que oremos para recibir esta palabra. Te invito a que digamos, ¿verdad? Señor, te doy gracias. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú siembres la buena semilla en mi corazón, que sea de bendición esta palabra. Señor, usa mis labios y usa mi mente para que más de uno reciba una bendición
Te doy gracias por lo que estás haciendo, te doy gracias por lo que vas a hacer. Que así sea también en el nombre de Jesús en este día. Amén. Vamos a ver una parábola en donde yo he comentado más de una vez, y la Biblia dice así. Si tú vas a tu libro de Juan, al capítulo 15, el versículo 7, si no traes Biblia, pues coméntalo ahí con alguien. Dile, ¿me dejas ver tu Biblia? Y dice el capítulo de Juan, el capítulo 15, el versículo 7. ¿Ya la tienes por ahí? Dice, si tuvieres en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que quieras y os será hecho. Y voy a tomar este versículo como ejemplo para lo que vamos a ver. Si les he comentado yo que debemos de caminar de acuerdo a lo que no vemos. Sí, porque la mayoría de nosotros caminamos de acuerdo a lo que vemos. Y bueno, sí, para cruzar la calle, pues tienes que ver, no te vais a caer, ¿verdad? Tienes que ver si el semáforo está en verde, está en rojo para ti como peatón. Y bueno, ahí sí uno tiene que ver para caminar. Pero la Biblia dice que nosotros caminemos no de acuerdo a lo que vemos, sino a lo que no vemos. ¿Sí? A ver, dile a alguien, camina de acuerdo a lo que no ves. No camines de acuerdo a lo que ves. Si vemos este versículo, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, a mí lo que más me llama la atención o lo primero que veo de ese versículo es donde dice, pide todo lo que quieras. Wow, eso sí lo veo, porque viene en este versículo, ¿verdad? ¿Sí les llama la atención eso? Pide todo lo que quieras. Y luego también me llama la atención, ¿qué dice? Y os será hecho. Pide todo lo que quieras y os será hecho. Wow, eso sí lo veo, ¿sí? Pero como que no vemos a veces eso de que si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Si permaneces en mí, quiere decir que tú y yo debemos de estar sustentados, parados en la roca que es Cristo, en lo que dice la palabra de Dios. Ahí es donde debemos de estar permaneciendo. Ahora, dice, y mis palabras permanecen en vosotros. A veces nosotros sabemos lo que dice la Biblia y no lo practicamos. Cuando a ti alguien te lastima, cuando a ti alguien te hiere, cuando te dice una palabra fea para ti, ¿qué es lo que nosotros demandamos? ¿Qué demandamos? Mira nada más lo que me hizo esto. Que me pida perdón. Pero cuando nosotros lastimamos a alguien, ¿vamos y pedimos perdón? Cuando me lastiman a mí, yo hasta me vuelvo bien bíblico, ¿verdad? Pero del Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, así que móchate el ojo. Pero cuando nosotros lastimamos a alguien, ¿qué decimos? Perdóname. La Biblia dice que me debes de perdonar. Hasta 70 veces 7, así que perdóname. Pero ¿con qué actitud vamos? Ahí sí le echamos el bibliazo, ¿verdad? Hasta 70 veces me tienes que perdonar. Pero cuando a nosotros nos lastimaron,
¿qué hacemos? A veces sabemos lo que dice la Biblia, pero no lo hacemos. Eso es lo que quiere decir que las palabras de Jesús, la Biblia, debe de permanecer primero en mí. ¿Sí? Perdóname si te lastimé. No me di cuenta. O no era con esa intención. No dije esto de esta manera. Pero a veces no nos sale porque no que, ay no, pues ya, pues así sintió, pues qué sensible. Pero cuando nos pasa al revés, sí queremos demandar, ¿verdad? Somos cobradores. ¿Qué vemos? ¿Qué no vemos en este versículo de Juan? Le voy a decir lo que no se ve. Aquí Dios está mostrando su misericordia. Como padre, Dios está diciendo, pídeme, yo te voy a dar. Pídeme. Lo único, nada más, está firme en lo que hizo mi Hijo Jesús, y todo lo que vas aprendiendo, practícalo. Y todo lo que tú me pidas, yo te lo voy a dar. Esa es la misericordia de Dios, que Él te puede dar todo lo que tú necesitas. Y en esta parábola que vamos a ver, que yo sé que más de uno ya también o la ha leído o la ha escuchado, porque ahora hasta por internet pues puedes escuchar a todos los pastores que quieras, ¿verdad? Te pregunto, ¿cómo se llama cuando los hijos se van de casa? ¿Cómo se llama? A ver, los que sus hijos ya se fueron de su casa, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa en la casa? ¿Cómo se queda? Psicológicamente hay un síndrome que dice que le pasa a los padres de cuando sus hijos se van. No levanten la mano, pero algunos de aquí ya experimentamos cuando los hijos se fueron, ¿verdad? Y otros están por experimentarlo. Así que aquí vas a tener una información muy valiosa. Hay un síndrome que se llama el síndrome del nido vacío. Ponme el nido vacío, por favor. Vacío, ese. Entonces, el síndrome del nido vacío se refiere a la angustia que sienten los padres cuando los hijos se van. Como hijo, no sé cómo hayas sido tú como hijo o como hija. Cuando hablo como hijo es hijo o hija, ¿ok? No es nomás para los varones. Llegó un momento en que tú te querías ir de tu casa. Y más aquí en esta nación, los jóvenes muy pronto ya se quieren ir a su casa. Ya, me quiero ir desde la high school ya quieren irse de su casa. Y otros, pues en el bachelor, ¿verdad? No, pues es que ya me quiero ir para Austin. Ya me quiero ir para San Antonio. Ya me quiero ir a Corpus Christi. Because this is a big city. Que es el rancho. Porque no saben que es el Rancho Santo. El Valle de Texas. Entonces, cuando los hijos se van, queda el nido, a los padres queda el síndrome del nido vacío. Es la angustia que tienen los padres porque de repente van al baño esperando ver los tenis tirados, la toalla toda hecha bola, mojada, y resulta que llegas y todo está ordenado. Ay, sí, se me olvidó que ya se me fue mi chiquito. Ay, se me olvidó que ya se fue la baby. Y todo está bien, ya no hay tiradero. Ay, llega el marido, ¿y cómo estás? Ay, pues aquí tristeando porque me estoy acordando del baby. ¿Sufre papá y mamá? Claro que cuando nosotros somos los que nos vamos de casa, free, let it be. Wow, just do it. Se te vienen todos los mensajes que te han mandado por la televisión, ¿verdad? Y no sentimos lo que sienten los padres. ¿Cuál es el mensaje que nos deja ver la parábola del hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo, ahorita la vamos a leer, pero les voy a decir lo que no se ve. Como estamos diciendo, hay que vivir, hay que caminar de acuerdo a no a lo que ves, sino a lo que no ves.
es el amor incondicional. El amor incondicional nos muestra una relación entre Dios y cada uno de nosotros. Vamos al libro de Lucas, al capítulo 15, en el versículo 11. Ahí empieza esta parábola, en donde dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, ¿cuál hijo? El menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo, ¿cómo vivía? Perdidamente. Y ahorita vamos a ver qué quiere decir perdidamente. Y luego, ¿qué dice? Y cuando todo lo hubo malgastado, lo gastó en cosas malas, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, él ya tenía tanta hambre, estaba en una situación tan difícil que él se quería comer la comida de los cerdos, la que les dejaban ahí para que comieran los cerdos. Y aquí hay una palabra muy importante, que eso espero que pase el día de hoy en cada uno de los que estamos aquí. Dice en el 17, y volviendo en sí, a ver, dile a alguien por favor, y volviendo en sí, o sea, él ya llevaba una vida, ya era un joven, ya enfrentó, ya sabía qué era tener y qué no era tener. Y de repente volvió en sí. O sea que los años que había vivido, los había vivido como ¿qué? Como dormido. Volvió en sí. Hey, what's up? Despertó. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Se dio cuenta que donde él estaba sí había, y ahora él se sentía que se moría de hambre. Me levantaré, otra palabra muy fuerte, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Para él no solamente había despertado, para él no solamente había vuelto en sí, para él estaba muerto y revivió. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, el hermano se enojó y no quería entrar. No, ahora no entró a la casa. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, con prostitutas, que has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas.
Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos encontrado. ¿Me pasas la primera? Entonces, esta es la historia o la parábola, la primera. La parábola del hijo pródigo. Sé que le han puesto la parábola del hijo pródigo porque se trata de la historia de un hijo que regresa. Pero había un padre. Y ahorita vamos a hablar un poco de él. Había el hijo pródigo, había el hermano. ¿Y cuántos saben que para que haya hijos no nada más tiene que haber un papá, tiene que haber también una de la cual no se habla? ¿Por qué no se habla? Para ir al contexto histórico del pueblo judío, la mujer, muy poco se habla de la mujer. Cuando tú ves la descendencia de Jesús, por ejemplo, habla de José, el padre de tal, siempre es a través del padre. De la mujer casi no se hablaba, pero hoy también te voy a hablar de la mamá del hijo pródigo. Entonces, cuando tú y yo como papá o como mamá, viene un bebé a la casa, ¿cuáles son las primeras palabras que dice el papá o que dice la mamá cuando llega el pollito, cuando llega ese bebecito a la casa? Ponme la que sigue. Cuando llega, ¿qué dice el papá? Luego a ver si se parece a él. Y bueno, ahora ya desde 6 meses atrás ya saben si va a ser niño o niña, ¿verdad? Más se espantan cuando les dijeron que es niño y sale niña o al revés, ¿verdad? Porque ya casi todo el mundo sabe qué va a ser el bebé. Pero tú como papá, ¿qué es lo primero que te sale en tus palabras cuando te nace un hijo? A ver, alguien que tenga niños, que recuerde qué fue lo primero, que las primeras palabras que salieron de tu boca cuando viste que salió del cascaroncito. ¿Qué dijeron? ¿Alguien? Yo las primeras palabras que tuve que decir, porque mi esposa estaba, todo está bien, está bien, está bien. Y yo pues así como acaban de decir, ¿verdad? Ya revisándolo, sí, está bien. Trae todo. Porque pues yo estaba ahí en el quirófano, yo lo había sacado y lo había llevado a la incubadora a Carlos. Y entonces en vez de decir, ay, mira qué bonito, o qué, mi esposa, ¿verdad? Está bien, sí, tiene todo. Pero ya cuando lo tienes en tus brazos, ¿qué le dices? Mira, de grande te vas a portar, así que te voy a ir enseñando, no a esto, no al otro, no a aquello, no a... ¿Verdad que no? Porque de repente los niños crecen y hay niños, el caso de una niña que cuando le preguntaron que cómo se llamaba, la niña respondió, no. ¿Te llamas no? No. Tanto le decían no que ya no sabía ni su nombre. No esto, no lo otro, no aquello, no. Ah, ok, I am no. Pero en el principio, cuando sale el pollito, somos tiernos, somos amorosos, tanto la mamá como el papá. A menos que como papá hayas sido muy lastimado como hijo. Cuando un hijo fue muy lastimado, es duro como padre. Cuando a todo te decían que no, pues ¿qué dices cuando sale el niño? No. Cuando te dieron por todos lados, ¿qué es lo primero que pasa con el hijo? Va a hacer su maestría, ese nuevo papá. Ahora, no sé tú qué lugar ocupes en tu casa, me pasas la que sigue, porque ahí es el primer pollito, pero tú a lo mejor fuiste el segundo, a lo mejor fuiste el tercero, o a lo mejor te tocó como, tengo un amigo que tiene 14 hermanos, ¿verdad? Y acabo de ver a una señora que tenía 13 hijos. Y cuando me pidió cita, porque le iba a hacer una colonoscopy, me dice,
y tengo que llevar a todos mis hijos. Y no sé por qué lo primero que se me vino a la mente, le dije, ¿y cuántos hijos tiene? 13. Ay, no, con 12 es suficiente. Imagínate, 13 hijos adentro del consultorio, pues no caben. Pero no sé tú qué lugar hayas ocupado. Llega un momento, todos los que aquí ya han tenido hijos, que dejaste el nido vacío. ¿Has llegado a pensar que tú le provocaste una tristeza a tu papá y a tu mamá al salir de tu casa? Muy poca gente reacciona o recuerda, o dice, ¿yo por qué? Si yo ya me tenía que ir, ya me quería casar. Pues déjame decirte que tú fuiste el causante de que tu mamá y tu papá también se quedaran traumados. No, de que tuvieran esa tristeza, que tuvieran esa angustia. Sin embargo, en esta historia, la que sigue, nos habla de un joven que regresó a su casa. Cuando nosotros somos pequeños y son saciadas las necesidades que todos, tanto los hombres como las mujeres, tenemos como individuos, tenemos necesidades. Necesidad de protección, de apoyo. Son 10 necesidades básicas. No voy a hablar de todo eso ahorita. Pero cuando tu papá y tu mamá te suplieron esas necesidades, se te forma un buen carácter independientemente de tu temperamento. Cuando fuiste amado, apoyado, cuando fuiste protegido, cuando fuiste, que todas esas necesidades fueron saciadas, es cuando vemos hombres y mujeres que pueden salir adelante más rápido que otros. Pero en esta historia, me pasas la que sigue, estaba el papá y eran 2 hijos, el mayor y el menor. El menor es el que decidió irse. Ahora, si todo tenía en su casa, ¿por qué decidió irse? Porque a lo mejor papá sí estuvo, ahí está en medio de los 2 hijos, pero a lo mejor era un papá que trabajaba toda la semana, entonces nada más llegaba el fin de semana. Entonces era un papá que sí estaba, pero no estaba. O a lo mejor era un papá que trabajaba cada 15 días. O a lo mejor era un papá como hay aquí trabajos que les dan todo un mes y entonces van dicen aquí en el valle, para allá arriba. Se van para allá arriba y entonces me acuerdo que la primera vez que me dijeron, ¿y dónde trabaja tu papá? Pues para allá arriba. Y yo dije, pues ¿para dónde? ¿De qué trabaja allá arriba, verdad? Y ya supe que era para el petróleo y para los pozos y todo eso, ¿verdad? Entonces cuando un papá está un mes fuera de casa y regresa, ¿tuviste papá o no tuviste papá? Sí, pero no, como dicen en México, ¿verdad? Porque a veces la necesidad del hijo está en esos 15 días que no estuvo el papá y no se sustentó esa necesidad, no se resolvió esa necesidad. Y entonces ya cuando regresa papá, pues los hijos, ¿qué queremos? ¿Qué deseamos? Que los padres estén con nosotros en esas etapas en donde lo necesitamos. Y entonces hay un conflicto interno entre que sí tengo papá, pero no tengo papá. Sí sé que me aman, pero no hay muestras porque pues no lo tuve 3 semanas. Y entonces esas personas van tomando decisiones que a veces no son las mejores, como le pasó al hijo pródigo. Porque yo me puse a pensar, ¿y el hijo pródigo por qué se fue de su casa si su papá era el dueño tenía animales, tenía sembradíos, tenía dinero? ¿Por qué se fue el hijo? Si aparte la psicología, los estudios que se han hecho, dicen que los padres nos hemos equivocado más con el primer hijo. ¿Cuántos aquí son primogénitos? No levanten la mano. Lo más seguro es que tu papá se equivocó más contigo que con tu hermano o con tu hermana o con los que siguen. Porque como no hay escuela para padres, pues al acierto y error. Y entonces, unas de cal por otras de arena. La mayoría de los padres aprenden a ser padres
con el primer hijo. Y con el segundo ya se trata de otra manera. Y si hay un tercero, pues ya también se trata de otra manera. Y entonces yo creo que este joven, en su corazón había heridas, había necesidades no resueltas por su papá o por su mamá. Y por eso él tomó la decisión. Mejor ya me voy. Lo vemos en la consejería. Hay jóvenes que están destrozados porque se fueron fuera de casa a la edad que no deberían de haberse ido. Pero como los padres no les enseñaron, repitieron la historia que vieron en casa. Aquí dice la Biblia que nos puede dar Dios todo, pero con dos condiciones. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. Porque como padres, pásame la que sigue, como papá, todo padre ama a su hijo. Aunque tu papá no te haya amado, cuando tú no recibiste mucho afecto, tú no puedes dar mucho afecto. Un plátano no puede dar mangos, ¿verdad? Da plátanos. Entonces, cuando el papá fue tosco, recio, racio, pocas palabras, el hijo, lo más seguro, y si es el primogénito, va a salir mucho al papá. Porque aparte el temperamento también se hereda, el carácter no, el carácter se moldea. Pero todo papá, y por eso les puse aquí a este papá, todo padre lo que quiere y para lo que somos hechos es para que bendigamos a los hijos. Ahora, te pregunto como hijo, porque aquí todos somos hijos o hijas. ¿Qué tanto te bendijo tu papá? ¿Qué tanto resolvió tus problemas tu papá? ¿Cuánto tiempo estuvo contigo tu papá? Porque hay papás que aunque están en la casa, todo el día están trabajando también en la casa. Aunque están en la casa, tienen que atender las llamadas del jefe, aunque esté en la casa. Y aunque esté en la casa, se mete al baño y se mete con su celular y se pone a hacer todo lo que no pudo hacer en el trabajo. Entonces, aunque está en la casa, no está en la casa. ¿Ese papá podrá conocer el corazón y las necesidades de su hijo? Porque para conocer las necesidades de alguien, tienes que interactuar con alguien. ¿Han visto hoy, yo creo, en cualquier restaurante, cómo están 4 personas sentadas y los 4 están así con el teléfono? ¿Sí? ¿Han visto esa imagen? ¿Les ha pasado? Que casi es mejor que le hables por el teléfono a tu pareja o a tu hijo, digo, a esa familia, ¿verdad? Que le hable por ahí, porque por ahí sí los van a encontrar, teniéndolos al lado. ¿Verdad? Pero el papá fue hecho para dar bendición. Cuando el hijo pródigo se fue, lo acabamos de leer, pásame la que sigue. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo con el papá? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Dame lo que me toca. Benito, que te necesito. Ya me quiero ir a gastar todo. No importa que no sea domingo, yo voy a comprar un carnezazo y me lo voy a comer yo solo todo. Dice que empezó a mal gastar. ¿Sí? A mal gastar. Nosotros tenemos ciertas ideas preconcebidas que nos trajimos de nuestra casa cuando éramos hijos, para todos los que son padres. Y para todos los que son hijos, checa que no te debes de llevar de casa a tu nueva casa. Por ejemplo, ¿quién debe de sacar la basura en la casa? ¿Quién debe de sacarla? A ver, por acá. Mujeres, ¿quién debe de sacar la basura en el...? No hay nadie de este lado. ¿Quién saca la basura en tu casa? Por acá, ¿quién saca la basura de su casa? El esposo, ¿verdad? El esposo. En la mayoría de las casas, el esposo
o el hijo mayor, porque eso se hereda. Sí. A ver, díganme dónde dice que la basura la tiene que sacar el esposo. Denme una cita bíblica donde dice que el esposo debe de sacar la basura. Son cosas que se van pasando. Y a veces no nos damos cuenta que cuando ya estamos en mi casa, malgastamos las cosas. En un momento yo le dije a una persona, oiga, ¿y por qué llena así el refrigerador? Pues por si llegan los hijos. Síndrome del nido. Síndrome del nido vacío. Aquí en esta nación, de hecho, tratan de romper los paradigmas de las familias. Les voy a poner un ejemplo. Primero te dicen, estudia. Luego, ten tu departamento. Luego, ten tu casa para que tengas tu familia. Y te prestamos para que para que tengas casa. ¿Sí? Y ya que tienes casa, y ya que tienes 55, ¿qué te dicen? Vende tu casa. Ahora vente a las villas de 55 y mayores. ¿Por qué? Porque ya no vas a tener hijos. ¿Ya para qué quieres una casota? ¿Para qué gastas tanta luz? ¿Para qué gastas tanto agua? Pero algunos que tenemos en la mente el síndrome del nido vacío, ay no, ¿para cuando llegue? No, ¿cómo vamos a vivir nomás en un cuartito? Y no. Incluso mi esposa y yo ya superamos eso. Llegó un momento que no sé si, ahorita me estaba preguntando esto. Dijo, este cuarto lo vamos a hacer closet. Dije, ¿será que está tan triste que ya no quiere pensar en que venga la hija y mejor lo vamos a hacer closet? ¿O ya superó el síndrome del nido vacío? Y ahora este cuarto que era el de Carlos, ahora lo vamos a hacer el cuarto blanco. Y ¡fum! Fuera camas. Y dije yo, ¿y cuando vengan qué? Pues en el suelo, o a ver en dónde, o allá en la suite. Pero a veces seguimos cargando con cosas que no nos convienen. Y a este joven, seguramente que por un lado, su papá no suplió sus necesidades. De tal manera que él, cuando no te suplen aquí algo, ¿qué haces? Pues a ver si acá sí hay. Y si acá no hay, pues vamos a ver acá sí hay. Pero a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Este hijo empezó a malgastar, pásame la que sigue, y dice su hermano, cuando le reclama a su papá, el hermano le dijo, él malgastó todo el dinero, él se fue y lo gastó con rameras, dice ahí la palabra, que es prostitutas. Empezó a tratar de llenar en su corazón un hueco que él tenía. Por eso a veces las mujeres no se quieren alejar de la casa de su papá y de su mamá. Porque a lo mejor, ¿y si el marido no me llena todas mis necesidades? Les digo lo que está estudiado en psicología. No se lo estoy diciendo yo como pastor. O los varones, hay varones que se quedan en casa de sus padres. ¿Por qué se quedan? Bueno, pues porque no pagan renta, porque está lleno el refrigerador. Pero la casa es casa de ¿qué? Casa de dos, debe ser de dos. Se ha visto que a veces son parejas que no tienen bien resueltas sus necesidades de pequeño, que ahora como adulto toman esas decisiones. Este joven gastó todo. Y cuando ya gastó todo, dice que de repente, ¿qué le pasó? Despertó. De acuerdo al papá, revivió. Volvió en sí. Pero fíjate lo que él dijo. Él literalmente dijo, me levantaré. Él estaba en una posición de derrota. Él estaba tirado. Quería comer con el alimento de los
de los cerdos. Pero cuando Él dice, me levantaré, Él está tomando una nueva posición. Me levantaré e iré a mi Padre. Y entonces dice que cuando pasó esto, Juan, ¿me puedes traer la bolsa? Necesito un voluntario, un varón voluntario. ¿Habrá un varón voluntario que quiera ayudarme acá arriba? Varón voluntario, varón voluntario. ¿Quién? Órale, no sean tantos. Órale, pásale. Vamos a darle una bienvenida a este varón voluntario. Pásele para acá. Tú la vas a hacer ahorita de hijo pródigo. ¿Ok? Tú ya te fuiste a gastar toda la lana, ya te fuiste con mujeres, ya bailaste, te tomaste todo. Y entonces de repente dijiste, wow. Oye, ¿yo qué estoy batallando aquí si mi papá tiene? ¿Quién es el rey de la casa? A ver, ¿quién es el rey de la casa? Pues ojalá que sea, porque yo sé que en algunas casas el rey es el bebé o el perrito. Sí, yo he ido en casas donde le dicen al perrito, daddy. ¿Cómo? ¿Y entonces dónde quedó el papá? Mi rey. ¿Y entonces el papá? Porque en la casa, ¿quién debe de ser? El rey. Y dice que tenía, ¿qué tenía el papá? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía el papá? Money, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué se fue el hijo? Si de todo había en su casa. Pero seguro, o seguramente, que había ciertas cosas en su corazón que no habían sido saciadas por el papá o por la mamá. No lo sabemos porque no menciona a la mamá. Pero ahorita vamos a hablar de la mamá. Y entonces dice que estaba regresando el hijo, un poquito más para atrás, y dice que el papá de repente dice, ¿qué pasó? ¿Qué vio? A lo lejos, ahí viene mi hijo. Y no traía una chemise Lacoste. ¿Cómo traía la camisa? ¿Embarrada de qué? ¿De lodo y de qué más? ¿Qué comen los puercos? Y entonces dice que el papá lo vio así, sin la chemise Lacoste, todo sucio, sin bañarse, oliendo a puerco, lleno de tierra. Y viene el papá y le dice, hijo mío, a regresar. Y dice que se le tira al cuello. Así dice, ¿y si vieron en la Biblia? Se le tira el cuello, y el cuello en el calor, con tierra y con cerdo, ¿cómo estará ese cuello? Y se le tira el cuello y le da de besos en el cuello. ¿Por qué? ¿Por qué se le tiró el cuello? ¿Por qué nosotros tenemos que decirle tanto a nuestros hijos, no? ¿Qué pasó de la casa en donde saliste? ¿Qué hábitos, qué ideas, qué pensamientos te llevaste a tu nueva casa y empezaste a sembrar en tus hijos? ¿Cuántas necesidades en el corazón de tus hijos sabes que hay o están saciadas? ¿Cuántas? Pregúntale al de lado. ¿Te está hablando Dios? Porque sabes que incluso algunas de las necesidades que no fueron saciadas en nosotros, mejor las borramos.
No existen. Porque no nos gusta sentir dolor. Pero te voy a decir que encontré en esta historia, por eso te digo que me gustó, que me refrescó. Dice aquí, cuando empezamos la historia, que él fue movido a misericordia. En el 15:20, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre. ¿Y qué dice que pasó con el padre? Fue movido a misericordia. Y entonces, en vez de que fuera el hijo el que corriera, ¿quién fue el que corrió? ¿Por qué? ¿Por qué pudo abrazarle? ¿Por qué se le tiró al cuello donde estaba todo asqueroso, cochino, maloliente? Porque yo creo que el padre, cuando estaba en el síndrome del nido vacío, volteó a Dios y le dijo: Señor, ¿por qué se fue mi hijo? Si aquí hay de todo. Todo era de él como de mi hijo mayor. ¿Por qué? Me duele mi corazón. Y aquí viene algo muy importante, que yo creo que el padre le dijo: Señor, ¿qué hice mal? ¿Qué fue lo que no pude ver? Y dice que cuando nosotros le pedimos, Él nos da todo. Y yo creo que ahí fue cuando Él recibió la misericordia de Dios. Y en vez de ser el padre enojón, el padre que resuelve todo, el padre que no quiere que le den las malas noticias, el padre que está cansado, el padre que cree que es más importante él que la esposa o que los hijos, yo creo que en ese momento, cuando él recibió eso, la misericordia de Dios, a él también se le abrieron sus ojos y pudo ver, como te decía al principio, pudo ver lo que no se veía. Y entonces, cuando empezamos a ver lo que no se ve, entonces podemos empezar a caminar no en lo que vemos, sino en lo que no vemos. Y entonces, por eso, cuando vio de lejos al hijo, corrió, porque pudo sentir la tristeza de su hijo, la necesidad de su hijo, la herida de su hijo. ¿Y de qué le servía todo el dinero? Toda la granja, todo lo que tenía, los animales. Dijo: ¿de qué me sirve si no he ganado a mi hijo? Si mi hijo estaba perdido, si mi hijo estaba llorando, si mi hijo se metió con prostitutas, se envileció, si mi hijo se drogó, por no ver yo su corazón, por no poder darle esa necesidad en su corazón. ¿De qué me sirve todo esto? ¿Para qué quiero todo esto? Y sabes, hoy en día el Padre está igual, esperando que la iglesia podamos recibir esa misericordia. Y en vez de estar enojado con el de al lado, en vez de estar hablando de aquella otra persona, poder voltear y ver lo que hemos hecho mal y decir: Señor, perdona. Y poder ir y abrazar al necesitado, poder ir y ayudar a que Dios trabaje en el corazón de los que están heridos. Y entonces dice que cuando lo pudo ver,
Cuando pudo él ver, y corrió hacia su hijo y le besó. Fíjate lo que le dijo el hijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es algo que se nos olvida. Cuando tú estás hablando de alguien, cuando tú estás juzgando a alguien, cuando tú no vas y ayudas a alguien, el primer lastimado es allá arriba. Que yo pienso que dice: sacrifiqué la vida de mi hijo para que tú puedas volver a mí, y no estás viviendo en el fundamento. Sacrifiqué a mi hijo, murió por ti, y no estás en mi palabra. Porque el hijo se le abrieron los ojos: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, papá. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre le dijo a los siervos: sacad el mejor vestido, vístele con lo mejor. No con la ropa de segunda, no con la tienda más económica, lo mejor. Y ponle un anillo. ¿Qué estaba haciendo el padre? A lo mejor el padre, por andar trabajando, ni siquiera se dio cuenta de las disciplinadas que le daba la mamá. ¿Cuántos conocieron la chancla voladora? O las heridas que a veces con nuestras palabras le hacemos a los hijos. Los herimos, los marcamos. Estaba viendo una película donde una mujer muy exitosa, muy dura, de repente su esposo le hace trampa, se casa con la hermana, la saca de la casa, la saca de la compañía, les deja sin dinero, y la hija, como ya no tiene a dónde ir, va a casa de su padre. Su padre, con muchos terrenos, con un rancho, en silla de ruedas. Es una película de aquel lado del charco. Y bien amargado. Y entonces el padre le pregunta a la hija: ¿por qué regresaste? Te dije que te iba a ir mal, que no te debías de haber casado con ese. Te dije que ibas a venir, ibas a regresar corriendo a pedir aquí a mi casa, pero no me quisiste hacer caso. ¿Qué crees que haya pasado con esas palabras en esa hija? ¿Por qué no como papá, aunque está viendo que va a cometer un error, por qué no le dice: hijo mío, hija mía, mira, no es lo mejor para ti, hazme caso, pero bueno, si es tu decisión y te equivocas, aquí siempre va a ser tu casa? ¿Sabes por qué no podemos actuar así muchos padres? Porque también fuimos marcados, heridos. ¿Y verdad que de un árbol de plátano no pueden salir mangos? Lo que vimos en casa, solemos repetirlo. Yo te recomiendo que veas dentro de ti qué viste en tu casa. Los que están por hacer una casa, ve para que no repitas, no te lleves eso a tu casa, para que tus hijos sean sanos. Y dice que también le dijo:
no solamente le puso las nuevas ropas, los vestidos, y no solamente le dio un anillo, sino que también le dijo: denle un nuevo calzado en sus pies. Y yo te quiero decir lo que no se ve en esto. ¿Por qué le dijo traerle nuevas vestiduras? La vestidura, de acuerdo a la vestidura, habla del nivel de unción de una persona. Si tú vienes solamente en camiseta, bueno, tú estás casual. Si tú vienes con traje, bueno, vienes mejor vestido. Si tú traes un traje, corbata y aparte te ponen una capa arriba, estamos hablando de otro tipo de vestidura. Y entonces por eso dijeron: traerle las nuevas vestiduras. Y entonces aquí a este hijo pródigo pues le trajimos una Dolce Gabbana. No cuesta $5. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo el padre: tráiganle un anillo? Y era un anillo como el del padre. ¿Por qué? Para que la gente sepa que él es mi heredero. ¿Y por qué le pusieron? En aquel entonces eran sandalias. Mira que el Espíritu Santo me dio hasta la talla de la sandalia. ¿Coincidencia? Esos nuevos zapatos, ese nuevo calzado, era porque el Padre quería que ya no anduviera en malos pasos, sino que ahora caminara en lo recto, caminara en lo bueno, caminara en lo agradable, que su hijo prosperara, que todo le fuera bien, que fuera por el buen camino, por la verdad, y que pudiera cambiar su vida. Y eso solo es a través de Jesucristo. Pero necesitamos ver qué hay en nuestro corazón, que a veces no nos deja ver la bendición que tenemos. Le pasó al padre, no vio que tenía la bendición de los hijos, porque tenía un hijo mayor y tenía un hijo menor. Y entonces el hijo mayor, el que está ahí en pantalla, aquí está el hijo mayor. Miren la actitud que tenía. ¿Cuál era su actitud? Estaba molesto. ¿Por qué a él sí le das y a mí no me diste? ¿Por qué él se gastó todo con prostitutas y se acabó ya el dinero, y ahora que llega lo recibes y a mí ni siquiera un cabrito me has dado? Y con él mataste el becerro gordo. ¿Por qué? Seguramente que el padre no se pudo dar cuenta tampoco que tenía 2 hijos. Este de plano tronó, se fue. Y este, aunque a regañadientas, pero ahí estaba dándole duro, trabajando. Pero cuando viene la misericordia de Dios, tú puedes dar algo que no tenías: el amor incondicional de Dios a ambos hijos. Pero hay algo más. El padre se puso de acuerdo con el hijo, y el hijo pues revivió, volvió a la vida. Y el hermano también tenía que reconciliarse con el hermano. Y así está la iglesia. Tenemos un Padre que nos puede dar todo. Si estás en mí y mi palabra permanece en mí.
para poder ir a mi hijo o a mi hija que está necesitada. Pero como iglesia, entre hermanos, somos buenos para juzgar. Somos buenos para hablar. No estamos en su palabra. Y por eso a veces nos da lo que necesitamos. Pero en el momento que lo más... Esta es mi historia, además yo la estoy contando, así que yo creo que el que se reconcilió fue el hermano menor con el mayor. Porque dice que ese fue el que volvió a vivir, el que se le abrieron los ojos. Y en la iglesia yo oro para que pase lo mismo. Si hay alguien que no se siente amado de esta esquina con aquella esquina, que el Espíritu de Dios muestre para que haya la unidad que Dios quiere que haya. Para que si en esta congregación han hablado mal otra congregación, que el Espíritu de Dios sea el que una, porque Jesucristo va a venir solamente por una iglesia. No va a venir nada más por el SIC, no va a venir nada más por la CBC, no va a venir por la fe y guau. Dice, y cuando sean uno, cuando todos sean uno, cuando nos veamos como una misma familia, que no hay división entre los hermanos, que el padre puede resolver los problemas de ambos hijos, entonces dice, me conocerán. Los demás, los que no le conocen, dice, me conocerán. Yo te quiero pedir que, no sé si tú te sientes como el hijo pródigo o te sientes como el hermano inconforme, ya sea en tu casa o aquí. O a lo mejor tú eres esa mamá, te dije que te iba a hablar de la mamá, ponme ahí a la mamá. A lo mejor tú eres esa mamá que dices, ay sí, no salgo ni en pintura, por eso les puse esa, mire, ponte a la mamá. No sale, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que para que hubiera estos dos hijos tuvo que haber una mamá? Bueno, a lo mejor tú te sientes como la mamá, que has trabajado y le has dado duro, y yo soy la que hago, y yo soy la que resuelvo, y yo soy la que voy a la junta, y yo soy, y yo, y entonces se te crea un corazón de quejabanza y te sientes no reconocida. Mujer, te quiero decir cuál es la parte más importante de tu ministerio en tu casa. El corazón de una madre que ora por su hijo pródigo es escuchado. O yo no sé si tú te sientas el padre que se dio cuenta que la regó con las necesidades de su hijo. No sé cuál de los cuatro te sientas. Para mí no es la historia del hijo pródigo. Para mí es la historia de toda la iglesia. Pero yo te quiero invitar a que te pongas de pie si es que te sientes como alguno de ellos, para terminar orando. Y como dice el primer versículo del cual te hablé, que está en Juan, en el libro de Juan, a lo mejor ahora toman más sentido este versículo que dice, si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en ti, pide todo lo que quieras y te será hecho. Si tú y yo hacemos nuestra parte, Dios va a hacer su parte. A lo mejor tú necesitas regresar al Padre como el hijo pródigo.
A lo mejor tú te has identificado con el padre que no supo oír el corazón de tu hijo o de tu hija. Estás a tiempo. A lo mejor tú eres el hermano molesto. Estás a tiempo. A lo mejor tú eres aquella mujer que no se toma en cuenta, que pensabas que no se te tomaba en cuenta, que no eres parte de la historia. Yo te digo hoy, eres parte importante de esta historia. Así que, Señor, yo te doy gracias, porque con esta palabra yo sé que al menos una persona, y yo creo que más, tú las estás sanando, tú estás dejando que sean abiertos sus ojos, tú vas a levantar aquí a hijos e hijas, como levantaste al hijo pródigo, y sé que más de uno aquí, aunque tenga tiempo escuchando la palabra, va a volver en sí, va a resucitar, va a poder ver todo lo que tú tienes como un Padre amoroso y misericordioso para él y para ella. Y por eso, así como tú lo dijiste a principio de año, Espíritu Santo, tuya es la obra, y gracias por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que abraces ahí a uno o a otro y que le digas: eres amado, levántate, se abren tus ojos, pide lo que quieras que te será dado, solo permanece y vive la palabra. Que Dios te bendiga.